Sean bienvenidos a su clase para primer año de bachillerato. En esta ocasión vamos con nuestro libro Ciudadanía y Valores en la unidad 3, semana 4. El tema que nos corresponde en esta ocasión sería el levantamiento indígena de los Nonualco, 1832 y 1833. Vamos a ver qué consiste este tema. Exploración. Vamos en la actividad 1, lean el documento 1. Lo vamos a resumir de esta manera. Anastasio de Aquino fue un líder indígena de los Nonualco, recordado por su grito, la tierra para el que la trabaja. Su origen humilde lo vincula al trabajo agrícola, aunque algunos autores lo describen como simple jornalero. Otros resaltan su fuerza física y astucia, pese a ser analfabeto. Su figura se mantiene vigente con interpretaciones diversas y hasta caricaturescas en la actualidad. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. Son dos preguntas que nos hacen del documento número 1. Dice, ¿por qué la figura de Anastasio Aquino ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo? Recuerden, vamos a la página 5. Según contestando a la primera pregunta, dice, porque cada autor lo analiza desde su propia perspectiva social, política o cultural. Siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante consultar diferentes fuentes de información para el análisis de perspectivas en un suceso histórico? Vamos a ver qué podemos decir a eso. Vamos a ver qué podemos decir. Porque permite comprender un hecho histórico con mayor objetividad y riqueza de visiones. Vamos a ver qué podemos decir aquí. En la siguiente información. Pasamos aquí y nos pregunta. Bueno, aquí dice. Actividad 2. Completen la tabla con las posibles causas y consecuencias del levantamiento indígena de los Nonualco entre 1832 y 1833. ¿Qué podemos decir? Las causas de esos levantamientos indígenas. Vamos a ver cuáles serían. Podemos decir que fueron abusos de los terratenientes, explotación indígena, falta de tierra, desigualdad social. Esas pudieron haber sido las causas del levantamiento indígena en aquel 1832 al 1833. Ahora podemos buscar lo que son las consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Sería rebelión de los Nonualco, represión militar, muerte de líderes, memorias históricas indígenas. Ahora, y se compartan sus respuestas con el resto de la clase, identifiquen puntos en común. Compare esto, a ver quiénes tienen algo diferente que decir. Y a ver en qué punto, en qué diferencia, en qué pensaron igual. Vamos con la siguiente parte. Hoy vamos con la página. Vamos con la página 106. Vamos a analizar lo que es. Vamos en la profundización. Vamos con los antecedentes, contexto histórico del levantamiento y también vamos a analizar el documento 2 que se titula Los indígenas y la corona española. A manera de resumen podemos decir que en la página 106 el levantamiento de los Nonualcos 1832-1833 se dio en un contexto de transición del sistema colonial al republicano, lo que generó tensión social y política. La población indígena, obligada desde la colonia a tributos y trabajo forzoso, mantuvo su identidad mediante prácticas como el sincretismo religioso. Las reformas borbónicas del siglo XVIII alteraron las divisiones políticas, administrativas y afectaron la organización indígena. La Constitución de Cádiz en 1812 introdujo principios de igualdad, otorgando a los indígenas ciertos derechos, aunque limitados. Tras la independencia de Centroamérica en 1821 y la reforma de la República Federal en 1824, los nuevos gobiernos no respetaron los derechos comunales. Esto significó la pérdida de la protección parcial que la corona había otorgado. La marginación aumentó y el descontento se transformó en resistencia. Anastasio de Aquino emergió como un líder indígena de Santiago Nonualco, encabezando la rebelión.
El levantamiento refleja la lucha por la tierra y la defensa de la identidad frente a la opresión. Respecto al documento 2, los indígenas y la corona española. Aunque los indígenas sufrían explotación, la corona les otorgaba cierta protección legal, cierta, no tanta. Con la independencia perdieron esos beneficios y enfrentaron nuevas obligaciones. Bueno, tienen razón. Va. Además, los ladinos ganaron poder político aumentando la presión sobre las comunidades indígenas. O sea, hablaban, como igual que hace poco, va, que hablaban y hablaban, que al final terminaron en matrimonio. Sigamos. Va. Hoy vamos con la página 107. Vamos a analizar lo que es el aislamiento obligatorio y la privatización de las tierras. Vamos a analizar el documento 3, los sucesos previos a los levantamientos indígenas. Y también vamos a resolver esta actividad, la actividad 3. Va. Vamos a ver qué nos dice la página 107. Vale. El texto muestra que la República Federal enfrentó crisis política y económica desde los principios desde los inicios, con divisiones entre élites que provocaron guerras internas. Los indígenas fueron reclutados de manera obligatoria para servir como soldados entre los conflictos. La privatización de las tierras realengas decretada en 1825 afectó directamente a las comunidades indígenas. Miren que picar aquí ya venía en lo que era la independencia, quitándoles espacios comunales. Estas medidas profundizaron la desigualdad y aumentaron el descontento social. El levantamiento indígena fue una respuesta a la pérdida de derechos y a la presión de las élites criollas. En cuanto al documento 3, ¿qué nos dice? Los sucesos previos a los levantamientos indígenas, nos indicaba, se explica en 3 líneas. La privatización de tierras realengas en 1825 redujo los espacios comunales indígenas. Las élites criollas se enfrentaron en luchas internas que no representaban a las comunidades y a los indígenas fueron arrastrados a participar en la guerra que intensificaron la crisis. Bueno, va, sigamos. ¿Y qué más nos sigue diciendo? Actividad 3. Vamos a desarrollarla. ¿Qué nos dice? Desarrollen la habilidad de conciencia histórica temporal. Para ello, completen la tabla comparativa identificando los cambios y continuidad en la vida de los indígenas desde la época colonial hasta la independencia. Vamos a ver cuáles fueron. Durante la colonia, cuáles eran los derechos de los súbditos, las obligaciones y condiciones de vida. Y durante la independencia, cuáles eran los derechos que tenían, las obligaciones y condiciones de vida. Comenzamos. Entonces, hacemos para arriba, para por aquí. Vamos a ver cuáles eran los derechos de obligación y condiciones de vida durante la colonia de los súbditos. Vamos a ver. Como derecho, los súbditos tenían cierta protección legal de la corona. Los súbditos tenían unas obligaciones como tributos y trabajos forzados. Condiciones de vida de los súbditos durante la colonia. Vamos a ver cuáles serían. Eran comunidades organizadas y tierras comunales. Ahí está ya puesta. Ahora vamos a ver durante la federación, después en el momento de la independencia, cuáles eran los derechos de los ciudadanos. O sea, ya no eran súbditos, hoy eran ciudadanos. Vamos a ver cuáles eran sus derechos, obligaciones y condiciones de vida. Los ciudadanos tenían derecho a igualdad formal, pero sin respeto real. Siempre les seguía tratando mal. Entre las obligaciones de los ciudadanos eran reclutamiento militar, nuevos impuestos y condiciones de vida, pérdida de tierras, mayor marginación. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Qué factores sociopolíticos y económicos influyeron en los cambios experimentados por los indígenas durante este periodo? Vamos a ver, los cambios se dieron por crisis política, guerras internas, deudas, privatización de tierras que afectaron directamente a los indígenas. ¿Cómo afectaron a la reforma borbónica y a la independencia a la situación de los indígenas? La reforma borbónica y la independencia eliminaron protecciones coloniales
imponiéndoles nuevas obligaciones y aumentándoles la marginación. O sea, como que queriendo decir que durante la colonia los indígenas tenían cierta protección, pero con la independencia lo perdieron. Ahí cuando vinieron las protestas de los indígenas. ¿Qué papel jugaron las élites criollas en la independencia de los derechos y obligaciones de los indígenas tras la independencia? Las élites criollas defendieron derechos y deberes, según sus intereses, limitando a los indígenas y usándolos como fuerza militar y económica. Ahora vamos a analizar lo que es la página. ¿Qué página vamos? Ya vamos avanzando ya. Casi terminando. Vamos a ver. Vamos en la página 108. Vamos a analizar lo que es las causas del levantamiento de los nonualcos, del levantamiento indígena y figuras de Anastasio de Aquino. Vamos. En resumen podemos decir. El levantamiento de los nonualcos fue el resultado de un contexto histórico marcado por impuestos injustos, políticos de aislamiento obligatorio que afectaron las autonomías indígenas. Página 107. La ley de contribución directa de 1832 generó gran descontento entre campesinos e indígenas al imponer cargas económicas difíciles de cumplir. El reclutamiento forzoso en comunidades como San Juan y Santiago Nonualco aumentó el resentimiento hacia las autoridades. Las pérdidas de tierras comunales por intereses criollos debilitó la base de subsistencia indígena y profundizó la desigualdad, la inestabilidad política de la Federación Centroamericana y del Estado de El Salvador. Delegitimó el gobierno frente a las comunidades locales. En este escenario, Anastasio de Aquino emergió como líder indígena de Santiago Nonualco, símbolo de resistencia y autonomía. Su figura ha sido interpretada de distintas formas, temible en la historiografía tradicional, idealizado en el siglo XX y más recientemente como defensor de la comunidad. El levantamiento de 1832 al 83, 1932 al 1933 se inscribió en rebeliones étnicas que buscaban proteger intereses locales. Aquino no pretendía transformar estructuras agrarias, sino garantizar la autonomía indígena. Su legado rodeó de mitos y valores diversos. Refleja la importancia de los pueblos originarios como actores políticos. Ahora vamos a la página 105. Vamos a ver qué más nos dice. De 205, vamos a la 109. Ya vamos avanzando. Vamos a analizar lo que es la localización de los movimientos. Vamos a analizar el documento 4, que se titula Relación entre los levantamientos de 1832 al 832 al 1933 y vamos a hacer la actividad 4. En resumen, ¿qué decía? El levantamiento de los nonualcos se desarrolló en un contexto de crisis política y social que afectaba a todo El Salvador, con sublimaciones en San Vicente, Zacatecoluca, Sonsonate, Huachapán, Chalatenango, San Miguel y San Salvador. Según el documento 4, relación entre los levantamientos de 1832 y 1833, estos movimientos no fueron aislados, sino parte de una ola de rebeliones conectadas entre sí. En Zacatecoluca, la sublevación comenzó en octubre de 1832 y se extendió rápidamente a otros pueblos, mostrando rechazo a la ley de contribución directa en San Miguel. Los indígenas se levantaron contra el jefe político, mientras que en San Salvador los barrios populares también se sublevaron. Los pueblos de Santiago Nonualco y San Vicente reaccionaron ante las reclutas obligatorias impuestas por el gobierno. El documento señala que los izalcos atacaron Sonsonate en noviembre y que en ese mismo mes se sublevaron San Vicente y Santiago Nonualco. La crisis política de la Federación Centroamericana alimentó la deslegitimación de las autoridades y el descontento indígena. Estas rebeliones se articularon como resistencia frente a impuestos, reclutamiento y pérdida de tierra. La figura de Aquino se inserta en este panorama como líder de un movimiento que reflejaba la defensa de la autonomía indígena. El documento 4 dice: evidencia que los levantamientos fueron múltiples y simultáneos, mostrando la fuerza de las comunidades en medio de la inestabilidad. Bueno,
Sigamos. Ahora vamos con la actividad 4. ¿Qué nos dice? Vamos a hacer un documento aquí. Va. Desarrollen la habilidad de interpretación de fuentes. Para ello diseñen una presentación digital en la que relacionen las causas con el desarrollo de los levantamientos. Tomen en cuenta los siguientes aspectos. Utilizar al menos 3 fuentes históricas que le permitan identificar las causas y las motivaciones de los indígenas para sublevarse. Ubicar este evento como la independencia, la formación de la República Federal y el acontecimiento de las sublevaciones y explicar las conexiones entre ellos. ¿Cómo podemos hacer aquí? Ilumínanos, ilumínanos. Vamos a ver cómo podemos hacer ahí. ¿Qué podemos hacer? El documento más o menos nos va a quedar así. Le vamos a poner un título, vamos a hacer un poquito de chiquitolina aquí. Le podemos poner un titular. Causa y desarrollo del levantamiento de los Nonualcos 1832 a 1833 en San Salvador. Introducción. El levantamiento de los Nonualcos fue una de las rebeliones indígenas más importantes del siglo XIX. En El Salvador surgió en un contexto de crisis política y económica tras la independencia y la reforma de la República Federal. Los indígenas se enfrentaron a impuestos injustos, reclutamiento forzoso y pérdida de tierra comunal, lo que los llevó a organizarse bajo el liderazgo de Anastasio de Aquino. Vamos a la fuente 1 que logramos obtener. José Gómez, 2012. Anastasio Aquino, recuerdo, valorización y presencia. Explica que Aquino fue símbolo de resistencia indígena frente a impuestos injustos y pérdida de tierra comunal. Su liderazgo refleja la defensa de la autonomía de su comunidad. Vamos a la fuente 2. ¿Qué encontramos en la fuente 2? Rodrigo Montejo, 2008. La rebelión de Anastasio de Aquino. Describe cómo Aquino organizó un ejército popular, tomó a San Vicente y fue proclamado rey de los Nonualcos. Esto muestra la dimensión política y cultural de la insurrección. Fuente 3. CIED, 2010. Las luchas populares del siglo XIX en El Salvador. Analiza que la insurrección indígena rompió con el esquema liberal, evidenciando cómo los pueblos originarios se opusieron al reclutamiento forzoso y al despojo de tierra. Conexiones de eventos. La independencia de 1821 y la formación de la República Federal de 1824 generaron crisis política y económica. La ley de contribución directa de 1832 y las reclutas obligatorias fueron detonantes inmediatos. Los levantamientos se extendieron por varias regiones, mostrando que las comunidades indígenas se convirtieron en actores políticos clave. Sigamos. Continuamos, nos dice, presente su trabajo a la clase y reflexionen a partir de las preguntas. ¿Qué información aporta cada fuente sobre las causas o el desarrollo del levantamiento? Cada fuente aporta datos distintos. Gómez muestra a Aquino como símbolo de resistencia. Monge describe su organización militar y proclamación. Así analiza la ruptura con el esquema liberal. ¿Cómo coinciden o difieren las versiones analizadas? Dice, las versiones coinciden en las causas principales, impuestos, reclutamiento y pérdida de tierra, pero difieren en cómo interpretan la figura de Aquino, desde caudillo, temible hasta defensor indígena. ¿Qué perspectiva histórica refleja cada fuente? Cada fuente refleja una perspectiva histórica distinta. La memoria popular, la historiografía política y el análisis social de las luchas indígenas del siglo XIX. Hoy vamos con la siguiente página, la 110, dice el desarrollo del levantamiento de los Nonualcos. También vamos a analizar el documento Alianza entre las comunidades indígenas. El documento 5. La página 110, ¿qué nos dice? Nos vamos a colocar y vamos a hacer un poquito más grande la imagen. Página 110. El texto explica el desarrollo del levantamiento de los Nonualcos en 3 etapas, bajo el liderazgo de Anastasio de Aquino. Primero, se formó un ejército en Santiago y en San Juan Nonualco, logrando la victoria en Huichilapa y expandiéndose hacia Zacatecoluco. Luego, el 15 de febrero de 1833, Aquino tomó San Vicente mediante una estrategia de ataque múltiple
quemando archivos municipales y afectando a las élites criollas. Finalmente, el movimiento fue derrotado. Aquino fue capturado el 23 de abril y ejecutado en julio de 1833. El levantamiento se distinguió por la cohesión comunitaria y el conocimiento del terreno, mostrando la capacidad organizativa indígena. El documento 5, que nos dice, aclara que Aquino no buscaba una revolución, sino resistir a los cambios liberales como impuestos, trabajo forzoso y limitaciones a la tierra comunal. También subraya que las comunidades indígenas mantuvieron protagonismo en posteriores revueltas, como en las de 1840 y 1846, incluso sin Aquino. Esto demuestra que la resistencia indígena fue continua y trascendente, la figura de su líder convirtiéndose en un proceso histórico más amplio. Ahora vamos a la página 111, vamos a analizar el subtema que se nos titula Organización y resistencia entre las comunidades indígenas. Vamos al documento 6, análisis del levantamiento de 1833 y vamos a realizar la actividad 5. ¿Qué podemos? Resumiendo la página 111. El texto analiza la organización y resistencia a los nórdicos en el levantamiento de 1833, destacando que Aquino representó la defensa de la autonomía indígena frente a impuestos y reclutas forzosas, aunque las fuentes antiguas lo retratan como prejuicio. Estudios recientes resaltan su liderazgo y la cohesión comunitaria. El documento 6 que nos dice explica que la rebelión motivó por la contribución directa y las reclutas en Santiago y en San Juan de Marco, además de nuevas pruebas sobre alianzas políticas con indígenas de San Salvador. Estas alianzas muestran que el movimiento no fue aislado, sino parte de una resistencia organizada. La derrota no borró su legado, pues las formas de organización indígena se mantuvieron hasta el fin del siglo XIX. En conjunto, la página subraya que el levantamiento fue más que un episodio militar, fue una expresión política, social, de justicia y autonomía indígena. Hoy vamos a desarrollar esta actividad. ¿Qué nos dice esta actividad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dividen la clase en equipos, cada uno representado a los diferentes actores involucrados. Vamos a hablar sobre los indígenas, autoridades estatales y autoridades locales. Vamos a tomar un personaje en esta actividad y basado en este personaje vamos a contestar cada una de las preguntas. Vamos a comenzar cómo contestarían estas preguntas los indígenas nunualcos. Vamos a ver cómo contestarían esas preguntas ellos. Nos ponemos aquí. Aquí nos vamos a colocar. Un poquito más grande. Para que no digan que soy un robot. Dividan la clase en equipos. Acá comenzamos. Vamos a hablar primero con cómo contestarían en estas preguntas los indígenas de Nonoalco. ¿Cuáles eran los intereses, preocupaciones o necesidades de su grupo en el contexto del levantamiento? Podemos decir, defender sus tierras comunales y su autonomía. ¿Cómo reaccionaron ante las causas y las consecuencias del levantamiento? Se sublimaron contra impuestos y reclutas forzosas. ¿Qué papel jugaron en los eventos y qué resultados esperaban? Vamos a ver, esa es la pregunta que contestamos. Organizaron el levantamiento bajo Aquino, esperando justicia y respeto a sus derechos. Sigamos. Hoy vamos con las autoridades estatales. ¿Cómo contestarían las preguntas? Primero, ¿cuáles eran los intereses y preocupaciones o necesidades de su grupo en el contexto del levantamiento? Mantener el orden y aplicar las leyes de contribución y reclutamiento. ¿Cómo reaccionaron ante las causas y consecuencias del levantamiento? Esto según las autoridades estatales. Enviaron tropas para sofocar la rebelión. ¿Qué papel jugaron en los eventos y qué resultados esperaban? ¿Qué resultados esperaban las autoridades estatales? Combatieron a los insurgentes, esperando restablecer la autoridad del Estado. Hoy vamos a las autoridades locales. ¿Cómo contestarían las preguntas? ¿Cuáles eran los intereses preocupacionales o necesidades de su grupo en el contexto del levantamiento? ¿Cuáles serían? Vamos a ver. Las autoridades,
¿Cuáles eran los intereses? Proteger sus propiedades y privilegios económicos. ¿Cómo reaccionaron ante las causas y las consecuencias del levantamiento? Denunciaron y resistieron los ataques de Aquino, como la quema de archivos en San Vicente. ¿Qué papel jugaron en los eventos y qué resultado esperaban? ¿Qué resultado esperaban las autoridades locales? Apoyaron al gobierno en la represión, esperando conservar su poder y estabilidad social. Ahora nos dice, elaboren una infografía con las principales perspectivas y las conclusiones colectivas de la mesa redonda. Podemos decir, lo podemos poner de esta manera. Tenemos el levantamiento de los no-narcos. Aquí tenemos casi pueden enfocarnos en La Paz y San Vicente. Indígenas no-narcos defendieron sus tierras comunales y su autonomía. Se rebelaron contra los impuestos y reclutas forzosas. Organizaron levantamientos buscando justicia y respeto. Las autoridades estatales, mantener el orden y aplicar leyes contributivas y de reclutamiento. Enviaron tropas para sofocar la rebelión. Convocaron a los insurgentes. Las autoridades locales, proteger propiedades y privilegios, denunciaron y resistieron a Aquino, apoyaron la represión del levantamiento. Bueno, más o menos así sería una idea cómo nos quedaría la infografía de la conclusión. Vamos a la siguiente parte. Vamos con la consolidación. Vamos a analizar el documento 7. Vamos a ver qué nos dice. Para eso lo vamos a leer primero. Vamos a ver qué nos dice el documento 7 y luego vamos a contestar las preguntas, que serían 4. Leamos. Aquí ya se lee el texto, vamos a una consolidación. El rey de los no-narcos, vamos a ver qué nos dice sobre el rey de Anastasio de Aquino. Tan apegado estaba Aquino al pasado que cuando tomó la ciudad de San Vicente se hizo corona rey de los no-narcos, para lo cual usó la corona de uno de los santos de la iglesia de Pilar. Este acto ha sido visto más bien como un hecho curioso, pero es muy significativo. ¿Qué tan revolucionario puede ser un movimiento cuyo líder se corona rey? Es obvio que cuando Aquino tomó esta decisión estaba mirando hacia atrás, hacia el pasado inmediato. No debe olvidarse que apenas 12 años antes, estas tierras todavía eran dominio del rey de España. Hoy sabemos que a pesar de la explotación a que fueron sometidos bajo el régimen colonial, los indios tuvieron derechos y privilegios que después perdieron. En tal sentido, bien pudo ser que, al coronarse rey, los monarcas aquí no se vieran más bien como el reemplazo legítimo del monarca de España, cuya protección extrañaba a los indígenas. Como dije, durante la colonia tenían una protección, pero ya durante la independencia los perdieron más, y eso como que les estaba diciendo. Sigamos. Más que hacer una revolución, Aquino buscaba volver a tolerar la situación que los indios tenían antes de la independencia, lo cual no excluía la posibilidad de buscar algunas mejorías. Hoy contestamos las preguntas. Comenzamos con la primera, que dice, ¿por qué Aquino optó por una figura monárquica en lugar de otra forma de liderazgo? Porque quiso representar autoridad y respeto usando el símbolo del rey como poder legítimo frente al Estado, que expresa el acto de tomar la corona sobre las aspiraciones políticas del movimiento. Expresa el deseo de autonomía indígena y de recuperar el poder perdido tras la independencia. ¿Cómo influyó la pérdida de los derechos y privilegios indígenas tras la independencia en el inicio del levantamiento? Provocó descontento y resistencia, ya que los indígenas fueron despojados de tierras y derechos comunales. ¿Qué papel jugaron las condiciones heredadas de la colonia y la transición del modelo republicano en las causas del levantamiento? Vamos a decir, mantuvieron desigualdades y abusos hacia los pueblos indígenas, lo que impuso su rebelión por justicia y reconocimiento. Pasamos a lo siguiente. Dice, comparte un trabajo con la clase y elaboren conclusiones. Vamos a la siguiente parte. O nos pide que, dice, elaboren un mapa conceptual en que impliquen las causas y características y consecuencias del levantamiento de 1832 y al 1833. Para ello, tomen en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas llevaron a los indígenas a rebelarse. Los eventos y situaciones específicas se encadenaron en el movimiento de 1832-1833. La forma de vida de los indígenas en esa época, así como los derechos y obligaciones que tenían, el tipo de gobierno que exigía en El Salvador en ese momento.
Aquí teníamos como base, teníamos el levantamiento indígena 1832-1833, las causas y características. Y podemos decir que las causas podrían haber sido la pérdida de tierras, derechos comunales tras la independencia, abuso y desigualdad, heredados del sistema colonial, impuestos y reclutamiento forzoso impuestos por el Estado. A las características podemos encontrar el liderazgo de Anastasio Aquino, quien se proclamó rey de los normal con movimientos indígenas con sentido político y simbólico. Rebelión organizada en defensa de la autonomía y la justicia. Y como consecuencia podemos decir que hubieron represión del levantamiento por las autoridades estatales, muerte y castigo de los líderes indígenas, resistencia del reclamo por derechos y reconocimiento indígena. Bueno, y con eso hemos terminado. Ahora, ¿qué aprendimos en la clase de esta ocasión? En la clase comprendimos que el levantamiento indígena de los Nonualco en 1832 a 1833 fue una respuesta a la pérdida de tierras y derechos comunales y que los impuestos y reclutas forzosos generaron gran descontento. Analizamos cómo Anastasio de Aquino se proclamó rey de los Nonualco como símbolo de autoridad y autonomía y reflexionamos sobre el significado político de esa coronación frente al Estado. Reconocimos que las condiciones coloniales heredadas mantuvieron desigualdades y que la transición del modelo republicano no benefició a los pueblos indígenas. Observamos que las características del movimiento y su organización, resistencia y estudiamos las consecuencias de la represión y el castigo de los líderes. Finalmente, concluimos que este levantamiento refleja la búsqueda de justicia y respeto a autonomía indígena. Como queriendo decir, en esta clase aprendimos que la independencia no favoreció mucho a nuestros indígenas, favoreció a los más grandes, a los criollos y, y demás grupos elevados. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, regálanos un like y suscríbase.